Cada vez que subes a un bus, estás pisando el resultado de una guerra de ingeniería que duró décadas. ¿Alguna vez te has fijado en que, a diferencia de tu coche, el corazón de estos gigantes late en la parte trasera? No es por moda, ni porque los ingenieros se quedaron sin espacio adelante. Es un jaque mate técnico que cambió para siempre cómo se ven nuestras ciudades. Durante años, llevar a 70 personas de un punto a otro fue un infierno de ruido, calor y suelos tan altos que subir al bus parecía escalar una montaña. Mover el motor al fondo no fue solo un cambio mecánico, fue una batalla por cada centímetro de espacio, por la psicología del silencio y por un concepto que hoy damos por hecho: la inclusión. Si hoy puedes subir a un bus sin hacer pesas con tus piernas, es gracias a este secreto que viaja escondido en la última fila. En este video te voy a revelar todos los motivos fundamentales por los que el motor delantero murió en el transporte público. Y quédate hasta el final, porque te explicaré cómo una simple decisión de diseño sobre el peso del motor evitó que miles de buses terminaran volcados en las curvas, aparte de explicar por qué el motor trasero sigue siendo el rey. Comencemos. ¿Por qué los primeros buses llevaban el motor adelante? Para entender por qué el motor viaja atrás, primero debemos retroceder hasta una época en la que viajaba adelante, muy adelante. Los albores del autobús no fueron glamurosos. No surgieron de un visionario diseño dedicado al confort humano, sino de una adaptación pragmática y casi brutal. Los primeros autobuses motorizados de principios del siglo XX eran, en esencia, camiones a los que se les había encajado una caja de madera con ventanas. La lógica era simple y heredada. El chasis del camión ya existía, era robusto, probado y relativamente barato de producir. En ese chasis, la arquitectura era inequívoca. Un motor de gran tamaño montado longitudinalmente frente al conductor, con una larga transmisión que recorría todo el vehículo hasta el eje trasero motriz. Este diseño, conocido como configuración convencional, tenía una virtud primordial para los fabricantes. Era familiar. Las cadenas de montaje ya estaban ajustadas para ello, los mecánicos conocían sus entrañas y la repostería de piezas estaba establecida. Para las compañías de transporte, emergentes y con presupuestos ajustados, era la opción sensata. Comprar un chasis de camión y que una carrocería le adaptara una carrocería de pasajeros era más económico que desarrollar un vehículo desde cero. Así, las calles comenzaron a poblarse de estos híbridos ruidosos y verticales, donde el conductor compartía su cabina con el calor y el estruendo del bloque motor, y donde los pasajeros ascendían por varios peldaños para acceder a una cabina que vibraba con cada explosión de los cilindros. Era la solución de su tiempo, pero contenía en su propia esencia las semillas de su obsolescencia. Porque un bus no es un camión. Su carga no es mercancía inerte, sino personas. Y las personas, a diferencia de los sacos de correo o los barriles, exigen espacio para sentarse, para caminar, para respirar. Exigen, sobre todo, poder subir y bajar sin realizar una expedición de escalada. El motor delantero, con su voluminosa presencia, se convirtió en el guardián de un espacio precioso, toda la zona frontal del vehículo. Era un gigante de acero ocupando el lugar donde podrían ir más asientos, donde podría crearse una entrada amplia, donde la vista del conductor podría ser despejada. La eficiencia del camión se había topado con la ergonomía del transporte humano. Y fue en ese conflicto donde nació la necesidad de una revolución. Una revolución que no buscaba hacer el motor más pequeño, sino simplemente moverlo de lugar. La revolución del piso bajo, el sueño de la accesibilidad universal. El cambio de paradigma no llegó de la noche a la mañana, sino como una corriente imparable impulsada por un ideal social cada vez más fuerte: la inclusión. Mientras las ciudades crecían y el transporte público se convertía en la arteria vital de la movilidad, se hizo evidente que una escalera de 3 o 4 altos peldaños era una barrera infranqueable para una gran parte de la población. Personas mayores, personas con discapacidad, padres con cochecitos, viajeros con equipaje pesado o simplemente alguien con prisa encontraban en el simple acto de subir a un bus un obstáculo monumental. El motor delantero,
con su arquitectura que obligaba a colocar el piso de la cabina de pasajeros por encima del eje y la transmisión, era el principal culpable de esta altura. La búsqueda del piso bajo se convirtió en el santo grial de la ingeniería de autobuses. ¿Cómo conseguir que el suelo de la cabina estuviera lo más cerca posible del andén, idealmente a la misma altura, sin perder capacidad, robustez o tracción? La respuesta, aunque técnicamente compleja, era conceptualmente simple. Había que despejar la zona entre los ejes. Y el principal obstáculo físico en esa zona era, precisamente, el conjunto motor-transmisión que atravesaba longitudinalmente el chasis. Sacar el motor de ese túnel central era la clave. Al moverlo a la parte trasera, y especialmente al desarrollarlo en una configuración horizontal o en bandeja bajo el piso en la zona posterior, los ingenieros lograron liberar toda la longitud entre los ejes. De repente, el piso entre la puerta delantera y la zona trasera podía ser plano, continuo y bajo. Esta no fue una mejora marginal, fue una transformación radical. Un bus de piso bajo, o con gran parte de su piso bajo, reducía la altura de embarque de unos 80 centímetros a 35 o incluso menos. Incorporaba rampas extensibles para sillas de ruedas. Convertía el acto de subir en un simple paso, no en un ascenso. Este logro técnico, impulsado por regulaciones de accesibilidad en todo el mundo, redefinió la misión social del autobús. Ya no era un vehículo solo para los ágiles y los fuertes, sino una herramienta de movilidad democrática. Y todo comenzó con la decisión de quitar de en medio al motor. El sueño de la accesibilidad universal necesitaba espacio, y ese espacio solo se podía robar reubicando el corazón mecánico de la máquina, asientos, pasillos y la batalla contra los escalones. Con el motor exiliado a la retaguardia, los diseñadores de carrocerías se encontraron con un lienzo inédito, un gran paralelepípedo sobre ruedas con un interior casi completamente despejado de obstrucciones mecánicas mayores. Esta libertad espacial permitió librar la batalla más importante dentro del bus, la batalla por el confort y la capacidad. En un bus con motor delantero y transmisión central, el túnel del cardán recorría el vehículo como una espina dorsal elevada, dividiendo el piso y robando espacio para los pies de los pasajeros sentados en las filas centrales. Además, la necesidad de albergar el motor obligaba a que las primeras filas, justo detrás del conductor, estuvieran elevadas sobre él, creando peldaños internos que eran peligrosos y reducían la sensación de espacio. Con el motor trasero y una transmisión ultracorta, ese túnel central desapareció o se redujo a una insignificancia. El piso se convirtió en una plancha continua. Esto revolucionó la geometría del interior. Los asientos podían disponerse en configuraciones más flexibles y densas. Los pasillos se podían hacer más amplios, facilitando el flujo de personas incluso cuando el bus iba lleno. La ausencia de escalones internos, a lo sumo, una pequeña elevación en la zona trasera para albergar el motor horizontal, eliminaba un riesgo constante de tropiezos y caídas, especialmente cuando el vehículo frenaba o aceleraba. Pero el triunfo del espacio no fue solo horizontal, también fue vertical. La configuración trasera permitió experimentar con la zona de aireación del motor. Al no tener un enorme bloque delantero, la carrocería podía diseñarse con líneas más limpias y un centro de gravedad más bajo y uniforme. Esto se tradujo en buses más estables en curva, con menos balanceo, lo que directamente mejora el confort del viaje al reducir el mareo. Cada centímetro ganado al motor se tradujo en centímetros cúbicos de espacio habitable, en mayor seguridad interior y en una experiencia de viaje menos agresiva para el cuerpo. El bus dejó de sentirse como una maquinaria en la que se viajaba y comenzó a parecerse a un salón, modesto pero funcional, sobre ruedas. Esta transformación silenciosa de la geometría interna es quizás el logro menos celebrado pero más sentido por los millones de usuarios diarios que, sin saberlo, disfrutan de un confort esculpido por la ausencia de un motor en el lugar equivocado. Cómo la ausencia del motor delantero transformó el embarque. Si el espacio interior ganó la batalla, las puertas ganaron la guerra del flujo. En el transporte urbano, el tiempo es más que dinero, es la puntualidad de toda una red. Los segundos que un bus pasa detenido en una parada son segundos perdidos que se acumulan a lo largo de una ruta, generando retrasos en cascada. El proceso de embarque y desembarque era,
en los viejos buses de motor delantero, un cuello de botella inherente a su diseño. La puerta principal, casi siempre única y delantera, estaba constreñida por la presencia del motor. Debía ubicarse detrás del eje delantero, pero antes de que comenzara la masa de la cabina de pasajeros, en un espacio comprometido. Era frecuentemente estrecha, con 1 o 2 escalones pronunciados de entrada. Esto convertía el subir y bajar en un proceso lento, secuencial, casi ritual. La gente formaba fila para ascender los peldaños uno a uno. Con la liberación de la zona delantera, el diseño de las puertas explotó en posibilidades. Al no haber un bloque motor que rodear, los ingenieros pudieron colocar puertas más anchas, mucho más anchas. Pudieron diseñar sistemas de doble hoja que se abrían como las puertas de un ascensor, creando aberturas de más de 1,20 m de ancho. Más importante aún, pudieron multiplicar el número de puertas. El concepto de puertas múltiples nació de esta libertad. Un bus urbano moderno típicamente tiene al menos 2 amplias puertas de doble hoja, y muchos modelos articulados tienen 3 o incluso 4. Esto permite una separación natural de flujos, entrada por la puerta delantera, salida por la central y trasera. La eficiencia es abismal. Donde antes 50 personas tardaban minutos en desalojar un vehículo, ahora lo hacen en segundos. Este diseño facilita también los sistemas de pago modernos, donde el conductor ya no necesita supervisar cada entrada, al estar la validación del boleto o la tarjeta descentralizada en cada puerta. La amplia abertura y el piso bajo permiten la incorporación de rampas automáticas para sillas de ruedas o scooters de movilidad, integrando el acceso sin asistencia externa. La puerta dejó de ser una boca estrecha que tragaba pasajeros de uno en uno para convertirse en un umbral amplio y generoso que gestionaba multitudes con la fluidez de un metro. Este salto en la eficiencia operativa, que reduce los tiempos de parada y aumenta la puntualidad y capacidad de la red, es un beneficio directo, cuantificable en dinero y satisfacción, de haber desterrado el motor de la parte delantera del autobús. El parabrisas panorámico como arma de seguridad urbana. Hay un último conquistador en esta guerra por el espacio frontal, uno que salva vidas a diario sin que apenas nos demos cuenta: el parabrisas. En un bus con motor delantero, el capó es largo y alto. El conductor se sienta detrás de ese capó, en una cabina que suele estar elevada para ver por encima del motor. Su campo de visión frontal, aunque alto, tiene puntos ciegos masivos justo delante del vehículo, un área conocida como la zona de matar, donde un peatón, un ciclista o un niño pueden volverse completamente invisibles. La posición del motor exige un diseño de cabina que prioriza alojar la mecánica, no la visibilidad. Al eliminar el motor de allí, el frente del bus pudo rediseñarse desde cero con una premisa radical: la transparencia. El parabrisas delantero pudo extenderse hacia abajo, casi hasta el nivel del paragolpes. Pudo curvarse hacia los lados, envolviendo las esquinas frontales. El conductor pasó a sentarse no sobre el vehículo, sino dentro de su borde delantero. El resultado es un campo de visión panorámico, casi como la cabina de un avión, que elimina los puntos ciegos frontales críticos. El conductor puede ver a un peatón cruzando justo frente al bus. Puede juzgar con precisión la distancia al bordillo. Puede observar el tráfico que se filtra por los laterales en un cruce. Esta visibilidad es el sistema de seguridad pasiva más importante que tiene un bus urbano. Reduce drásticamente el riesgo de atropellos en maniobras a baja velocidad, que son las más comunes en entornos congestionados. Además, psicológicamente, sentarse en una cabina luminosa y con vistas amplias reduce la fatiga del conductor y mejora su conciencia situacional. Esta visión perfecta no es un añadido cosmético, es una característica estructural que solo es posible porque detrás del enorme panel de cristal no hay un bloque de hierro fundido de 6 cilindros, sino el espacio para los pies de los pasajeros de la primera fila, o simplemente aire. El frente del bus se dedicó por completo a ser una herramienta de percepción, un ojo gigante que barre la calle. En la eterna ecuación de la seguridad vial, donde ver es evitar, el motor trasero le dio al conductor los ojos que necesitaba. Y con ello, cerró el círculo del triunfo del espacio.
El lugar que antes ocupaba la potencia bruta del motor, ahora lo ocupa la potencia bruta de la visión, un intercambio que ha hecho de las calles un lugar un poco más seguro para todos. El equilibrio sobre ruedas. Distribución de peso y tracción en mojado. Un autobús vacío es una criatura de equilibrios delicados. Con una carrocería larga y hueca, su peso se reparte de manera desigual, y gran parte de la masa crítica, el motor, la transmisión, puede cargar sobre un solo eje. En la configuración original de motor delantero, hasta 2/3 del peso en vacío podían descansar sobre el eje delantero. Esto creaba un vehículo cabezón, con una dirección pesada y un desgaste prematuro de los neumáticos delanteros. Pero el verdadero problema surgía al cargarlo. Cuando 70 personas subían, lo hacían principalmente en la cabina, a lo largo de todo el chasis. Su peso se sumaba principalmente sobre el eje trasero. El resultado era una distribución de peso que cambiaba dramáticamente, de un exceso en el eje delantero en vacío, a un potencial exceso en el eje trasero en carga. Este desequilibrio dinámico afectaba la tracción, el frenado y la estabilidad. Al mover el motor a la parte trasera, los ingenieros lograron un acto de alquimia mecánica: equilibrar la balanza de forma intrínseca. El peso del motor, una masa fija de cientos de kilogramos, se colocó directamente sobre, o muy cerca del, eje trasero. Esto significaba que, incluso con el bus vacío, una porción significativa del peso ya estaba donde más se necesitaría al cargar pasajeros, en el eje motriz. La distribución de peso se volvió notablemente más equilibrada de serie, típicamente acercándose a una proporción 50-50 o 60-40 a favor del tren trasero. Las consecuencias son profundas. En primer lugar, la tracción. Un eje motriz con más peso encima tiene un mejor agarre. En condiciones de lluvia, nieve o en pendientes resbaladizas, un bus con motor trasero tiene una ventaja inherente para transferir su par motor al asfalto sin que las ruedas patinen inútilmente. En segundo lugar, la frenada. Una distribución más equitativa del peso permite que ambos ejes contribuyan de manera más equilibrada a detener el vehículo, reduciendo la distancia de frenado y evitando el bloqueo prematuro de las ruedas delanteras, que quedarían aligeradas en una configuración delantera bajo carga. Por último, la estabilidad direccional. Un bus mejor balanceado es menos propenso a subvirar, seguir recto en una curva, o a experimentar un balanceo nervioso. Sigue la línea trazada por el conductor con más fidelidad, especialmente a velocidades de carretera. Este equilibrio sobre ruedas, este aprovechamiento inteligente del peso muerto del motor para precompensar la carga viva de los pasajeros, es una de las argucias de ingeniería más elegantes tras el motor trasero. Transforma un problema, el peso del motor, en la solución para otro, la estabilidad bajo carga, aislar la vibración del pasajero. Si hay una sensación que define la experiencia en un bus viejo de motor delantero, es el zumbido. Un zumbido profundo que vibra en el suelo, un traqueteo constante en los asientos, un rumor que impide la conversación y fatiga los sentidos. El motor, montado en un bastidor delantero, transmitía sus vibraciones directamente a la estructura principal del chasis, que actuaba como una caja de resonancia gigante, amplificando y distribuyendo el estruendo mecánico por toda la carrocería. Para el conductor, sentado justo encima o detrás de la fuente, era una tortura diaria. Para los pasajeros de las primeras filas, era un acompañante incómodo en trayectos largos. La reubicación del motor a la parte trasera introdujo una barrera acústica natural, la longitud del propio vehículo. De repente, la principal fuente de ruido y vibración se encontraba a entre 7 y 12 metros de distancia del conductor y de la mayoría de los pasajeros. Esta distancia física es el mejor aislante posible. Pero los ingenieros no se detuvieron ahí. Al diseñar un compartimiento trasero específico para el motor, pudieron aislarlo acústicamente de manera mucho más efectiva. Este vano motor trasero se convirtió en una habitación insonorizada, con gruesas capas de material absorbente en sus paredes, juntas de goma en los soportes de montaje para aislar las vibraciones, y con puertas de ventilación diseñadas para disipar el calor sin dejar pasar el sonido. El ruido que lograba escapar ya no entraba directamente al habitáculo de pasajeros, sino que se disipaba mayoritariamente por la parte trasera,
hacia el exterior. El efecto transformador en el confort es difícil de exagerar. En un autobús interurbano o de larga distancia con motor trasero, es posible mantener una conversación a tono normal en cualquier asiento. El conductor puede escuchar la radio, los anuncios del sistema de megafonía y, lo más importante, los sonidos del tráfico exterior con claridad. La fatiga auditiva, un factor de riesgo para la seguridad y el bienestar laboral del conductor, se reduce enormemente. Este silencio relativo no es un lujo, es un componente crítico de la seguridad y la calidad del servicio. Un conductor menos fatigado y más concentrado es un conductor más seguro. Un pasajero que llega a su destino menos estresado por el ruido es un usuario más satisfecho. Al exiliar el motor a la retaguardia, el bus no solo ganó espacio, sino que ganó paz. El camino más corto del poder. Pérdidas mecánicas y la eficiencia de la transmisión corta. Cada vez que la energía tiene que viajar, se pierde una parte en el camino. En un vehículo, el viaje más crítico es el que hace la potencia desde el cigüeñal del motor hasta los neumáticos que empujan contra el asfalto. En un bus con motor delantero y tracción trasera, este viaje es una odisea mecánica. La potencia debe bajar desde el motor hasta una caja de cambios, luego ser transferida, a través de un embrague o convertidor, a un largo eje de transmisión, el cardán, que puede medir 5 o 6 metros. Este eje gira a miles de revoluciones por minuto, soportado por cojinetes intermedios, hasta llegar al diferencial trasero, donde finalmente se divide y se envía a las ruedas. Cada uno de estos eslabones, cada junta universal, cada cojinete, introduce fricción, flexión torsional y pérdidas por calor. Es energía pagada en el combustible que nunca llega a la carretera. La configuración de motor trasero revolucionó este paradigma al acortar drásticamente el camino. Al colocar el motor justo al lado, o incluso integralmente con el eje trasero motriz, la transmisión se simplifica a su expresión más minimalista. En la configuración más común, el motor se monta en posición horizontal, en bandeja, bajo el piso trasero, con su cigüeñal paralelo al eje. La caja de cambios está acoplada directamente a él, y de ella salen unos semiejes extremadamente cortos que conectan directamente con las ruedas. El largo y giratorio eje de transmisión desaparece. Las juntas universales intermedias desaparecen. El recorrido del poder se mide ahora en centímetros, no en metros. Las pérdidas por fricción y torsión se desploman. Esta eficiencia mecánica superior se traduce directamente en dos ventajas tangibles para el operador: menor consumo de combustible y mayor potencia disponible en las ruedas. Un bus con motor trasero puede mover la misma carga con menos esfuerzo del motor, o puede ofrecer mejores prestaciones, aceleración, capacidad para pendientes, con el mismo motor, porque una mayor porción de la energía que genera llega efectivamente al asfalto. En un mundo donde el combustible es uno de los mayores costos operativos y donde las normativas de emisiones exigen una eficiencia cada vez mayor, esta ventaja no es un detalle. Es una razón económica de peso, un argumento silencioso que se refleja en cada factura de diésel y en la huella de carbono de cada viaje. Menos piezas, menos problemas. Simplicidad mecánica y mantenimiento a largo plazo. La simplicidad es el santo grial de la ingeniería confiable. Y la simplicidad, en mecánica, se mide en número de piezas móviles. El tren motriz de un bus con motor trasero es un canto a esta simplicidad. Al eliminar el eje de transmisión largo y sus soportes intermedios, se eliminan también todos los puntos de fallo asociados. Los cojinetes o rodamientos del cardán, las juntas universales, cruz de cardán, los guardapolvos de goma que se agrietan y dejan escapar la grasa. Estos componentes, en un bus de motor delantero, están sujetos a un estrés constante de torsión y vibración. Son difíciles de inspeccionar sin poner el vehículo en un foso, y su fallo puede ser catastrófico, dejando el bus inmovilizado en medio de la vía. En el diseño trasero, estos riesgos desaparecen. La transmisión es compacta, contenida y accesible desde el vano motor trasero o desde debajo del vehículo. Esta simplicidad se extiende a otras áreas. El sistema de escape, por ejemplo, es más corto y directo,
con menos codos y soportes. El circuito de refrigeración del motor puede ser más compacto. Incluso los cables del arranque y la gestión electrónica recorren una distancia menor. Para los talleres de mantenimiento, esto es un cambio de paradigma. Las operaciones de rutina y las reparaciones mayores se facilitan. Un mecánico puede acceder a la mayor parte del tren motriz desde un solo punto: la compuerta trasera. No necesita desmontar grandes secciones del piso o trabajar en espacios estrechos bajo el chasis para llegar al embrague o a la caja de cambios. Esto reduce el tiempo de la mano de obra, que es uno de los costos más altos en el mantenimiento de flotas. También reduce la probabilidad de errores durante el reensamblaje. Un diseño más simple es un diseño más fácil de diagnosticar y reparar. A largo plazo, esto se traduce en una mayor disponibilidad del vehículo, más días en la ruta, generando ingresos, y en un costo total de propiedad más bajo. La filosofía menos es más encuentra aquí su máxima expresión. Menos componentes interpuestos entre el motor y la rueda significan menos cosas que pueden romperse, menos horas de taller y, en definitiva, un bus más fiable durante los 10, 15 o 20 años de su vida útil. La robustez ya no es solo una cuestión de materiales gruesos, sino de inteligencia en el diseño que elimina los puntos débiles desde el plano. El punto ciego del diseñador, introduciendo el desafío del giro de cola. Sin embargo, ninguna solución de ingeniería es perfecta, y la configuración de motor trasero trae consigo un desafío dinámico particular, un punto ciego que todo conductor de bus debe aprender a dominar: el temido giro de cola o sobreviraje de la carrocería. Para entenderlo, debemos visualizar de nuevo el bus. Al colocar el motor y todo el peso del tren motriz en la parte trasera extrema, se crea un voladizo significativo, una porción de la carrocería que se extiende bastante más allá del eje trasero. Esta cola pesada tiene una inercia propia. Cuando el conductor gira el volante para tomar una curva, el frente del bus comienza a girar, pero esa masa trasera que sobresale quiere continuar en línea recta por un instante, siguiendo su propia inercia. El efecto es que la parte trasera del bus se rezaga en la curva, barriendo hacia el exterior, hacia la acera opuesta a la dirección del giro. En una calle estrecha, esto significa que, al doblar una esquina a la derecha, la parte trasera izquierda del bus puede invadir el carril contrario o golpear un poste, una señal, o peor, un peatón en la acera. Este no es un defecto de fabricación. Es una característica física inherente a la arquitectura de un vehículo largo, con la masa concentrada en un extremo. Es el precio a pagar por todas las ventajas anteriores. Los fabricantes y los operadores lo saben, y la respuesta no ha sido eliminar el problema, imposible sin cambiar la configuración, sino gestionarlo a través del diseño y la formación. Por el lado del diseño, los buses modernos incorporan espejos convexos gigantescos en el lado del conductor, específicamente para monitorizar el recorrido de la parte trasera durante los giros. Algunos incluyen incluso cámaras con visión en tiempo real. La carrocería se moldea para ofrecer al conductor referencias visuales claras. Por el lado humano, la capacitación es clave. Todo conductor profesional de buses pasa por entrenamientos prácticos donde internaliza que debe abrirse antes de un giro cerrado, tomando una trayectoria más amplia de entrada para darle espacio a la cola que barrerá. Aprende a sentir la longitud de su vehículo como una extensión de su propio cuerpo. Este desafío es, en última instancia, la prueba de que la ubicación del motor es un compromiso. Se intercambia una complejidad mecánica y un déficit de espacio por una complejidad dinámica que debe ser dominada por la pericia humana. Pero en el balance general, para las operaciones masivas de transporte donde la eficiencia, el confort y el costo a largo plazo priman, el jurado ya emitió su veredicto. Vale la pena aprender a domar la cola. El dominio del motor trasero en el paisaje urbano e interurbano es innegable, pero un vistazo más atento revela que no ha logrado una hegemonía total. En las carreteras secundarias, en los patios de las escuelas y en algunos nichos especializados, otras configuraciones no solo sobreviven, sino que prosperan. Es la historia de cómo factores económicos, misiones operativas específicas y, ahora, una disrupción tecnológica sin precedentes mantienen viva la guerra de las configuraciones.
Comprender por qué el motor trasero no lo es todo es clave para apreciar la complejidad del diseño del transporte masivo. Los que resisten, por qué los buses escolares y algunos turismos mantienen el motor delante. En medio del consenso técnico, hay un icono que desafía la tendencia con la terquedad de una tradición, el bus escolar americano, con su inconfundible color amarillo y su largo capó delantero. No es un anacronismo, es la prueba viviente de que cuando la misión cambia, la solución óptima también. El bus escolar opera bajo un conjunto de premisas radicalmente distintas a las de un bus urbano. Su ruta no es un ciclo constante de paradas en andenes urbanos, sino un recorrido por barrios residenciales, caminos rurales y, crucialmente, debe realizar paradas en la calzada, no siempre en lugares acondicionados. Aquí, la seguridad toma una dimensión única. El largo capó del motor delantero actúa como una zona de deformación extensa, un colchón de acero que absorbe energía en caso de impacto frontal. En un choque a baja velocidad, el más común en estos entornos, esta longitud extra puede ser la diferencia entre una abolladura y una tragedia. Además, la arquitectura de chasis de camión sobre la que se construyen la mayoría de estos buses es barata, robusta y familiar para cualquier taller de pueblo en cualquier rincón del país. La simplicidad mecánica para el mantenimiento local es más valiosa que la eficiencia máxima del espacio. Pero hay otra razón, quizás la más decisiva: la evacuación. Al mantener el motor delante, toda la parte trasera del vehículo queda libre. Esto permite la instalación de una puerta de emergencia trasera de gran tamaño, una salida crítica y obligatoria que ofrece una vía de escape alternativa inmediata en caso de que la puerta principal quede bloqueada. En el nicho de los buses turísticos de menor tamaño o en algunos microbuses, la configuración delantera persiste por una lógica similar de economía de escala y de aprovechar plataformas de furgonetas o camiones ligeros ya existentes. Su misión no prioriza el embarque ultrarrápido de masas, sino la rentabilidad de la inversión inicial. Estos vehículos son recordatorios de que el motor trasero no es un dogma religioso, sino una herramienta excelente para un conjunto específico de problemas. Cuando los problemas son otros: coste inicial, seguridad de impacto frontal, evacuación trasera o sencillez de mantenimiento rural, la vieja configuración delantera demuestra que todavía tiene argumentos de peso, tallados no en la eficiencia del espacio, sino en la resiliencia y la economía fría. El compromiso urbano. El motor central en buses de piso bajo y articulados. Mientras el motor delantero resiste en nichos, en el corazón de las grandes ciudades ha surgido un competidor más directo y sofisticado para el motor trasero: la configuración central. Para entender su razón de ser, debemos pensar en el bus urbano ideal. Debe tener un piso completamente bajo en toda su longitud, para un acceso sin ningún escalón. Debe ser increíblemente maniobrable, con un radio de giro mínimo para navegar esquinas estrechas. Y debe tener una distribución de peso casi perfecta para estabilizar un vehículo alto que frena y acelera constantemente. El motor trasero, con su voladizo y su masa en un extremo, presenta desafíos para lograr el piso completamente bajo en toda la longitud y para el radio de giro. La solución del motor central aborda estos puntos con elegancia. En este diseño, el motor se coloca de forma horizontal en un vano situado entre los ejes, usualmente bajo el piso, en el centro del vehículo o ligeramente hacia la parte trasera, pero sin sobrepasar el eje posterior. Este posicionamiento es un acto de equilibrio magistral. Elimina el voladizo trasero masivo, lo que acorta la longitud total útil y reduce dramáticamente el efecto de giro de cola. El radio de giro se mejora. Al situar una masa tan importante en el centro del vehículo, se mejora la estabilidad direccional, reduciendo el balanceo. Pero su mayor triunfo es el piso bajo. Al no haber un motor ni un diferencial elevando el piso en la parte trasera, y al no haber un motor delantero, se puede lograr un piso completamente plano y a la altura de la acera desde la puerta delantera hasta la trasera. Esto es el sueño de la accesibilidad hecho realidad. Esta configuración es la reina indiscutible en los buses articulados, de dos secciones. Colocar el motor en la rodilla de la articulación
en el chasis trasero del primer módulo, permite que ambos tramos del vehículo sean de piso bajo, maximizando la capacidad y la fluidez de movimiento interior. El motor central representa, por tanto, el compromiso urbano supremo. Prioriza la accesibilidad total y la maniobrabilidad en entornos de máxima exigencia, aceptando a cambio una mayor complejidad en el acceso para mantenimiento. A menudo se requiere levantar secciones del piso o usar fosos especiales, y un coste de fabricación probablemente mayor. Es la evolución especializada del motor trasero, refinada para conquistar el entorno más hostil, el centro de la ciudad densa. El factor económico. Cuando el chasis de camión gana a la ingeniería pura. Más allá de las ideales condiciones técnicas, existe una fuerza que a menudo doblega a la ingeniería más elegante: la economía. Y en el mundo del transporte, especialmente en mercados emergentes o para operadores de flotas con presupuestos extremadamente ajustados, la ecuación puede ser brutalmente simple. Un chasis de camión con cabina, motor delantero y transmisión ya fabricado por millones es inherentemente más barato que desarrollar o comprar un chasis de bus integral con motor trasero. Esta plataforma, conocida como chasis para carrocería, es un producto commodity. Los fabricantes de carrocerías compran estos chasis en masa y les montan sus propias cajas de pasajeros. El resultado son buses que, vistos desde fuera, pueden parecer similares a los integrales, pero que en su alma son camiones. Esta decisión económica tiene profundas implicaciones. Estos buses heredan todas las desventajas del motor delantero: piso alto, mayor ruido y vibraciones, transmisión larga y menos eficiente, y una distribución de peso menos óptima. Sin embargo, para un operador cuya principal variable es el costo de adquisición inicial, estas desventajas se convierten en un mal asumible. La red de repuestos para ese motor y chasis de camión es ubicua y barata. Cualquier mecánico generalista puede repararlo. La resistencia estructural, diseñada para cargas de camión, es a menudo sobredimensionada para un bus, prometiendo una larga vida útil. Este factor camión es el gran ecualizador en la guerra de configuraciones. Explica por qué en muchas partes del mundo, fuera de los núcleos urbanos más ricos o de las líneas troncales, el bus de motor delantero sigue siendo el caballo de batalla. No es que ignoren las ventajas del motor trasero, es que, en su balance económico, el menor desembolso inicial y los costos de mantenimiento predecibles pesan más que los ahorros en combustible a largo plazo o el confort de los pasajeros. Es un recordatorio crudo de que el diseño óptimo desde una perspectiva de ingeniería pura siempre compite contra el diseño óptimo desde una perspectiva de viabilidad financiera. Y en ese duelo, a menudo gana el bolsillo. La electrificación. Cómo los motores en las ruedas están reescribiendo las reglas. Justo cuando la batalla entre configuraciones de combustión interna parecía estabilizada, ha irrumpido una revolución que amenaza con hacerla irrelevante: la electrificación total. El bus eléctrico no tiene un motor en el sentido tradicional. En su lugar, tiene motores eléctricos, y su ubicación es lo que cambia todo. La tecnología más disruptiva es la de los ejes e-drive, o, más radical aún, los hub motors, o motores en las ruedas. En esta arquitectura, los motores eléctricos compactos y de alto par se integran directamente en los ejes, o incluso dentro de las propias ruedas. Esto elimina la necesidad de un bloque motor central, de una caja de cambios convencional, de un diferencial mecánico y, por supuesto, de cualquier eje de transmisión. La potencia se genera exactamente donde se necesita, en el cubo de la rueda. Las implicaciones para la guerra de configuraciones son profundas. Primero, libera una cantidad de espacio sin precedentes. El vano que antes ocupaba el motor diésel, ya fuera delantero, central o trasero, ahora puede utilizarse para albergar más baterías o simplemente eliminarse, acortando el vehículo y ganando aún más espacio interior. Segundo, redefine por completo la distribución de peso. Las baterías, el nuevo componente pesado, pueden distribuirse de forma plana bajo el piso, bajando el centro de gravedad y logrando una distribución peso 50-50 perfecta. Tercero, ofrece una maniobrabilidad revolucionaria. Al poder controlar el par de cada rueda de forma independiente, un bus con motores en las ruedas puede literalmente girar sobre sí mismo, hacer giros laterales, cangrejo,
o ajustar su trayectoria con una precisión imposible para un vehículo con dirección mecánica. El giro de cola deja de ser un problema físico para convertirse en una variable de software. La electrificación no es solo un cambio de combustible, es la desmaterialización del concepto mismo de ubicación del motor. El tren motriz se difumina, se distribuye. Esta tecnología está aún en fase de maduración, con desafíos en la durabilidad de los motores en la rueda ante baches y agua, y en el coste. Pero su potencial es tan grande que está forzando a todos los fabricantes a repensar el bus desde una hoja en blanco. En este futuro, la pregunta ya no será delante, en el centro o atrás, sino ¿cómo distribuimos la potencia y el peso de la manera más inteligente posible? La vieja guerra está a punto de ser obsoletada por una nueva que ni siquiera habla el mismo idioma. ¿Por qué el motor trasero sigue siendo el rey de la carretera? Ante este panorama de resistentes, competidores especializados y revolucionarios eléctricos, ¿cuál es el veredicto final? Para la misión más común, más exigente y masiva, el transporte de larga distancia interurbano y el urbano de alta capacidad, el motor diésel trasero sigue ostentando la corona. Es el equilibrio perfecto, el punto óptimo en la curva de compromisos. Combina la eficiencia del espacio y la accesibilidad, aunque no total como el central, con una eficiencia mecánica y un confort acústico insuperables para la combustión. Su costo de operación a largo plazo, considerando combustible, mantenimiento y durabilidad, es el estándar de oro contra el que se miden todos los demás. La infraestructura de mantenimiento para esta configuración está profundamente arraigada en todos los continentes. Para las flotas que recorren miles de kilómetros semanales por autopistas, donde la prioridad es la eficiencia de combustible, la fiabilidad a toda prueba y el confort en trayectos de horas, no hay alternativa seria en el catálogo actual de combustión. Incluso frente al eléctrico, su autonomía y tiempo de repostaje le dan años de ventaja en las rutas de larga distancia. El motor trasero ganó la guerra principal porque resolvió de la manera más completa el conjunto más amplio de problemas. Los otros diseños, delantero, central, son especialistas excelentes en sus nichos, seguridad escolar o maniobrabilidad urbana extrema. Pero el motor trasero es el generalista de élite, el que puede hacer de todo muy bien. Mientras el grueso del planeta siga moviéndose sobre ruedas impulsadas por diésel, y mientras la electrificación complete su lenta pero inexorable conquista, el rugido sordo de un motor horizontal bajo el piso trasero de un bus seguirá siendo la banda sonora de la movilidad masiva. Su reinado puede no ser eterno, pero su legado de eficiencia, confort y sentido común ingenieril está tallado en el asfalto de cada carretera del mundo. Así que, la próxima vez que subas a un bus, observa. La ausencia de escalones, el silencio relativo, la fluidez con la que la gente entra y sale, no son casualidad. Son la herencia viva de una decisión que trasciende la mecánica, la de poner a las personas en el centro del diseño. El motor trasero no es la única respuesta, pero durante un siglo ha sido la respuesta más elegante al complejo rompecabezas del transporte colectivo. Es un recordatorio silencioso de que a veces, el progreso no está en añadir complejidad, sino en tener la audacia de mover algo de sitio para que todo lo demás encaje. Y en esa simple pero profunda reubicación, se construyen ciudades más accesibles, viajes más dignos y una experiencia compartida que, kilómetro a kilómetro, nos define.